todos los que están aquí reunidos. La verdad que celebro muchísimo la iniciativa de los compañeros que están impulsando este proyecto, que tiene, me parece que está en el enclave y en el cónclave de la soberanía y la utopía del mismo modo. Me parece que esas dos palabras, las cuatro serían, ¿no? El enclave, el cónclave, la soberanía y la utopía, como la ha mencionado Sebastián Russo, me parecen fundamentales para pensar el presente y el porvenir que nos está atravesando a partir de la isla Martín García. Sebastián, cuando me invitó, bueno, había que generar un tema para hablar y para que tenga, digamos, algún tipo de enclave en la programación del seminario. Me propuso hablar sobre la relación entre islas y utopía. Si en algún momento pudiera armar algo más contundente sobre el tema, me hubiera gustado titularlo como algo como breve islario de la utopía americana y poner en relación a tres islas. Una es la isla Martín García, a la que quizás pueda ser su hermana mayor, no sé por qué se me ocurre que es mayor, pero que son las Islas Malvinas, que me parece que es el desplazamiento metonímico, alegórico y también de enclave geográfico y geopolítico de la isla Martín García, porque ambas creo que empiezan a tener, por lo menos para la historia contemporánea de lo que va a ser la República Argentina, uno de los puntos de comienzo similar, ¿no? Porque uno podría hablar para atrás también, de hecho, ¿no? Hablar de Pincel y de los pueblos indígenas, originarios, indios, no sé, también es todo un tema. Uno podría recorrer mucho más para atrás la historia y la significación mítica de estas islas, también en su aspecto geológico, ¿no? que la isla Martín García no sea una isla de sedimentación en el río Paraná, también es algo del orden del azar, pero algo que tiene mucho para decir. Decía, por un lado, la creación del Uruguay en 1830, ¿no? Como una gran operación geopolítica del Imperio Británico, y eso en 1830, y en 1833, prácticamente en simultáneo y en un golpe de pinzas, la ocupación de la isla Martín García también por el Imperio Británico. De esa manera, el Imperio Británico, haciendo uso de su agudeza estratégica y su fuerza de dominio sobre el mar, se aseguraba la entrada de la Cuenca del Plata, ¿no? De la cual Martín García es todavía la primera puerta, diríamos, ¿no? Antes que Montevideo, y el control de todo el Atlántico y el Atlántico Sur y el pasaje bioceánico hacia el Pacífico. Eso, digo, los hermanos de estas dos islas en términos geopolíticos. Y del mismo modo que Sebastián mencionaba las infinidades de capas míticas, literarias, de la imaginación, también están hermanadas desde ese punto de vista ambas islas, digamos, ¿no? Uno podría hacer una historia de lo que fue la Argentina y lo que fue lo que es la región de Sudamérica, de cualquiera de esas dos islas, ¿no? Sus capas son infinitas, y de algún modo, también refiriendo a una circunstancia personal de por qué me interesó un poco leer vagamente o interesarme por la isla Martín García, les cuento como una anécdota, digo, que es personal pero colectiva, la materia que compartimos con Horacio, con Sebastián en la Universidad de Buenos Aires, el año 2013, aniversario del 3 redondo de la ocupación de Malvinas del 23, decidimos dar una materia que se llama Pensamiento Político Argentino,
que tiene 30 clases en un cuatrimestre, con el único tema alrededor de las Islas Malvinas. Bueno, a nivel pedagógico y didáctico nos empezamos a preguntar cómo diablos íbamos a estar 30 clases hablando sobre las Islas Malvinas, sacando a las Malvinas de la circunstancia de la guerra del 82. ¿no? También están las figuras bíblicas, ¿no? La imaginación del paraíso como una isla. De nuevo, su significación geopolítica y en la navegación, en la historia de la navegación, el problema que siempre han tenido las islas para los mapas y las cartografías, digamos, ¿no? Las islas son lo que tornan inquieto a los mapas, o lo que inquietan a los mapas, y los mapas deben corregirse por un desplazamiento propio de ¿no? Eso alimentó toda una serie de... Quizás sea lo que alimenta el movimiento de la propia cartografía naval. Es decir, la isla, a pesar de su reminiscencia respecto a cataclismos, a las propias modificaciones geológicas, de los desprendimientos, de los terremotos y de las tempestades. Ahí, entonces, la figura de Sarmiento me parecía fundamental. Voy a ser bastante breve al respecto porque Sebastián la ha mencionado. A pesar de todo el encono y el odio que nos puede generar la figura de Sarmiento respecto a algunas de sus políticas emprendidas frente a buena parte de la población de lo que iba a ser la nación argentina, particularmente, ¿no? Los indios y de los gauchos, no podemos negar la imaginación política de Sarmiento frente a una enorme cantidad de temas, y principalmente frente a la cuestión fluvial, marítima y de las islas, ¿no? Ahí en Sarmiento hay, en toda su narrativa, observaciones agudísimas al respecto, ¿no? En Argirópolis, como mencionó Sebastián, hay una cuestión de la utopía y de la soberanía, y ahí esa tensión me parece que es interesante pensar, digamos, o repensar la figura de la utopía, porque había algo de la cuestión del proyecto, ¿no? La utopía en Sarmiento no era algo literal a su acepción griega, idioma griego, es decir, el no lugar, sino que había un lugar concreto. Había una utopía en el pensamiento de Sarmiento. De esa manera me parece que ahí estaba la cuestión política en sus dos dimensiones, es decir, utópica y realista o potencialmente realista. Y ese proyecto era la solución de la guerra civil en la Argentina y la solución quizás de la guerra civil sudamericana. Claro está que no estaba Brasil contemplado en ese proyecto, ¿no? Sería el paso que faltaría dar para que Martín García pudiera solucionar el problema de la soberanía del sur y de los Estados Confederados de Sudamérica. Pero también esa cuestión del pensamiento fluvial y de las islas en Sarmiento también está en el otro gran proyecto que tuvo también relacionado a la zona, que es Carapachay, ¿no? Donde el inicio del texto de Sarmiento es la Biblia, es el Génesis, ¿no? El proyecto de ir hacia esas islas sedimentarias, de formación sedimentaria del delta, para conformar, ¿no? Una comunidad de pequeños productores y pescadores de esa región desde cero, ¿no? Creo que si filosóficamente la cuestión de la isla nos provoca o nos incita a pensar e imaginar políticamente, un poco tiene que ver con eso, digamos, ¿no? Con el poder recomenzar una sociedad desde cero. Entonces, esa sería un poco la parte utópica, si se quiere, a la cual, como digo, Sarmiento la ponía en tensión con una parte realista, que sería la geopolítica o la del enclave.
Hago una breve paréntesis para mencionar, quizá Sebastián tenga pensado o alguien posible para invitar, pero me parece que en estos últimos años hubo una experiencia, un experimento que también era performático y geopolítico, utópico y realista, que sucedió, que llevó a cargo Julio César Urien, Juan Bautista Luiseide, entre otros, que me pareció algo de lo más importante y significativo que ocurrió en la década pasada en torno a las figuras de la soberanía, la imaginación, la utopía, la dimensión marítima y pluvial de la Argentina y de las islas, que fue una experiencia en torno a un velero, la Sanmartiniana, que tenía como propósito crear la conciencia fluvial y marítima de la Argentina. Entonces Julio César Urien además fue un marino peronista, ¿no?, que se levantó en el 72, 73, hizo un golpe al interior de la Marina después del retorno de Perón, que después estuvo a cargo de los astilleros Río Santiago en la primera presidencia de Néstor Kirchner. Recuperó un velero destruido que le donaron en un yachting club de San Isidro, lo puso en función y partió desde el Alto Paraná en un primer tramo, parando en casi todos los pueblos hasta Buenos Aires y Río de la Plata, haciendo lo que él llamaba bautismo de navegación, ¿no? Sobre todo en jóvenes, pero también en adultos y adultos mayores, que era todavía más significativo, ¿no? Porque él lo que quería un poco demostrar era como gente que vivió toda su vida a la orilla del río, nunca había visto a su ciudad o a su pueblo desde el río, y por tal le faltaba una experiencia sensible y política de saber qué era el río. Ese fue el primer tramo de ese recorrido hasta Buenos Aires y el Río de la Plata, y la segunda parte del recorrido fue desde Buenos Aires y el Río de la Plata hasta la isla de Ushuaia y la isla de los Estados. Me pareció algo realmente significativo de lo que ocurrió la década pasada, algo de nuevo en torno a lo mítico que tiene, o azaroso de experiencias. Después estuvieron bastante tiempo en el sur, yendo hacia la isla del Estado, ya con científicos, biólogos, geólogos, y en una de esas vueltas desde la isla de los Estados hacia Ushuaia, agarran un temporal muy fuerte, empiezan a pedir ayuda, pasa un pesquero, tienen que abandonar el barco, lo intentan remolcar, se cortan las amarras y pierden a la embarcación, ¿no? Se salva la tripulación, pero la embarcación se pierde. Está sin localización durante varios días y, por obra de la mitología, en la soberanía y la utopía, aparece la embarcación en las Islas Malvinas, ¿no? Habiendo cortado todas las amarras, apareció ahí la Sanmartiniana, ¿no? Que después tuvieron que hacer varias diligencias diplomáticas para poder recuperar los restos. Ahora creo que lo están intentando de restaurar nuevamente. Eso como una breve nota al pie, pero me parece que estaba a tono con lo que Sebastián proponía acá y Javier, para tener en cuenta las imágenes, ¿no? La carga mítica, la carga de soberanía y la carga también realista política. Y decía, bueno, ¿no? El pensar a la isla Martín García con Malvinas desde su historia de la política argentina, su historia colonial y anticolonial, ¿no? Bueno, ahí hay millones de nombres, ¿no? Está el almirante Brown, figura fundamental de pensar la soberanía y el agua y el mar en la Argentina, no muy tenida en cuenta, digamos, ¿no? En la historia de los héroes de la patria, ¿no? Los héroes de la patria son mayormente terrestres, digamos, ¿no? Hay la parte de nuevo del agua está desertificada en la imaginación política argentina. Y complementando un poco lo que mencionaba Sebastián, me parece que toda la dimensión de
del agua y sobre todo del mar, ha sido otro de los grandes desiertos creados por la narrativa política argentina dominante, ¿no? La escasa conciencia y escasa relación con el mar, y en algunos casos con los ríos, no siempre, ¿no? Seguramente muchos, sobre todo de esta zona, se enojarán con esa apreciación, porque su vínculo con el río seguro que es mucho más próximo, pero a nivel político, geopolítico, sí lo es. Y la tercera isla a la que me quería referir brevemente es quizá a la hermana mayor aún de Malvinas, que es la isla de Cuba. ¿Y por qué me refiero a la isla de Cuba? ¿No? La cuestión de soberanía insurrecta podría perfectamente coger por ese lado, la idea de la lucha anticolonial también, pero la traigo a colación por un texto muy singular de un pensador también muy singular, muy incómodo, muy inclasificable, que es Ezequiel Martínez Estrada, o alguien, si se quiere, también muy cercano y al mismo tiempo lejano a Sarmiento, que en 1963 escribió un breve opúsculo que se llama El Nuevo Mundo de la Isla de Utopía y de la Isla de Cuba. No recuerdo si en 1963 exactamente, pero en esos años, en los años posteriores a la Revolución Cubana, Martínez Estrada estuvo en Cuba, residió en Cuba, fue invitado por gestión de Ernesto Che Guevara y de un personaje que se convirtió en una especie de enlace entre Cuba y la Argentina, que era Gustavo Roca, hijo de Deodoro Roca, uno de los protagonistas de la reforma universitaria, que era amigo, Gustavo Roca era amigo personal, fue amigo personal en la infancia de Che Guevara, y estudiaban juntos en la biblioteca de su padre, ¿no? Cultivaron una amistad muy profunda, y en la relación entre Gustavo Roca y el Che Guevara deciden invitar a Martínez Estrada a la isla de Cuba, que fue rápidamente acogido por el aparato cultural cubano, por Fernández Retamar. Ahí Martínez Estrada escribió quizás la obra más monumental y descomunal que exista sobre José Martí, que quedó inédita, digamos, pero es un trabajo enorme y descabellado, ¿no? Creo que los cubanos lo llegaron a reimprimir. Bueno, Martínez Estrada, que para muchos compañeros, ¿no?, está visto como un personaje, digamos así, en buen romance latín, un terrible gorila, ¿no? Jaureche si bien lo respeto un poquito, lo trata así, digamos, ¿no?, en sus textos. Martínez Estrada tiene en la plaza antiimperialista de Cuba, que era una plaza que los cubanos hicieron frente a lo que era la Oficina de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, una plaza con una especie de muralla, digamos, ¿no?, que hasta ahí llegaban, con una plaqueta en donde recuerda a todos los, para los cubanos, héroes antiimperialistas. Y una de esas plaquetas está destinada a Ezequiel Martínez Estrada, que siempre tuvo una dimensión latinoamericanista muy importante, y un pensamiento también, si tiene geopolítico muy importante. Una de esas ideas geopolíticas era destruir piedra por piedra a la ciudad de Buenos Aires y destruir las vías del ferrocarril y volverlas, ¿no?, retrotraerlas hacia su conexión con la América meridional, ¿no?, desde Bolivia y Perú. Decía, en ese contexto, Ezequiel Martínez Estrada escribe este opúsculo, que es una lectura sobre el gran fantasma que está acá, que es la utopía de Tomás Moro, ¿no?, si se quiere, el libro en el que la idea de utopía y soberanía se juntan, y una de las fuentes primordiales de imaginación política de Occidente. Martínez Estrada, en ese texto, hace una lectura que es, uno no sabe hasta dónde tomarla en serio, en el sentido de que podemos decir que algunas cosas la fuerza, pero por el otro lado hay que tomarla muy en serio, porque lo que hace es una lectura soberana sobre la utopía de Tomás Moro.
y entre las empieza a revisar filológicamente cómo está escrito la utopía de Tomás Moro, empieza a revisar los diálogos, los personajes, las referencias, y en esa revisión, primero hace una revisión de todo lo que es el humanismo del siglo XVI, ¿no? Moro, Erasmo, y ahí descubre algunos, los viajes de Colón también, ¿sí? Es una reconfiguración americanista del humanismo, porque ahí él identifica un personaje, que es Pedro Mártir, que fue uno de los viajantes en las expediciones de Colón, que después va a hacer una serie de libros, ¿no? Algunas se llaman Décadas del Nuevo Mundo, de crónicas, sobre esos viajes. Y a partir de ahí, Martín de Estrada va a sugerir que Utopía de Tomás Moro no es no lugar, no es una construcción imaginaria de Moro para hablar de una sociedad ideal, sino que está basada en las Antillas y particularmente en la isla de Cuba, ¿no? Y que los habitantes de la isla de Utopía no son otros que los indios taínos, ¿no? Que fueron los indios, los habitantes originarios de la isla de Cuba, ¿no? Que los amaurotos eran los taínos. Uno puede decir que es una cuestión descabellada, digamos, ¿no? Que está loco, porque estaba en Cuba, estaba tratando de forzar una lectura. Después sigue con una serie de indicios que hablan de que esa locura era completamente seria y que se tomaba en serio la locura. Pero más allá de eso, que quizá uno lo pudiera refutar, hay una lectura semejante que sucedió con otra isla mítico-política, que es la isla de la tempestad de Shakespeare, ¿no? También, no recuerdo quién es el que sugiere, no sé si es Fernández Retamar, quizás influenciado por este texto de Martín Estrada, que dice que la isla de la tempestad de Shakespeare no es una isla literaria, sino que era una isla del Caribe que Shakespeare había también tomado como referencia a partir de algunas crónicas de los viajeros y del descubrimiento de América, que es, digamos, ¿no?, el gran trasfondo de lo que Martín Estrada toma para pensar el humanismo o el nuevo humanismo, ¿no? La idea del nuevo mundo y de lo que significa, o lo que significó América para el devenir de la modernidad occidental, en tanto promesa, ¿no?, de emancipación, promesa de nuevas formas de gobierno y de civilización, que eran para Martín Estrada no algo que Moro anhelaba o inventaba sin más, sino que eran cuestiones que encontraba en el modo de vida de los taínos. Bueno, decía entonces, en esa imaginación política de Martínez Estrada, hay un gesto soberano en cómo leer o releer ese clásico de la cultura occidental y cómo ponerlo en relación con un enclave concreto como era la isla de Cuba, no solamente durante la Revolución Cubana, sino para atrás, ¿no? Porque quien va a encontrar como un antecedente, o el antecedente más cercano a Tomás Moro, es a José Martí, y también para atrás con los propios indios americanos y su pasado. Entonces, ahí el gesto de soberanía de lectura está en poner a la utopía de Moro con la República de Platón, con la Ciudad de Dios de San Agustín y con la Cuba socialista de Fidel Castro. Después hay una serie de procedimientos que realiza para probar, digo probar, y esa idea de prueba no es una prueba científica ni racional, sino una prueba de nuevo filológica y de pensamiento mítico, aunque a Martín Estrada no le hubiera gustado del todo decir eso. Utiliza, por ejemplo, la idea de relación de carácter sideral, ¿no?, entre, dice que hay en la historia, cuando sin acudir a la técnica misteriosa de la profecía, se anticipa en siglos un acontecimiento que una vez consumado, pero no antes, se percibe que está en la línea natural de la evolución natural, ¿no? Y ahí aparece la línea de los taínos, los humanistas del siglo XVI, Pedro Mártir y Tomás Moro, y Cuba.
Dice, hay en estos hechos algo más que meras coincidencias casuales. Dice, es que hay en América una propensión telúrica a la socialización, ¿no? Y ahí aparece esa propensión, esa promesa de redención, esa promesa débilmente mesiánica que estaría en el continente americano desde antes de su llamado descubrimiento hasta, diríamos, la actualidad, ¿no? Y ahí vuelve a mencionar algunos antecedentes, los antecedentes aborígenes del Aylú y el Capuli, el contraste entre la civilización cristiana feudal en su decrepitud y la promesa de lo nuevo en América. Dice, un territorio apto para una experiencia nueva de los posibles modos de vivir. Dice, estas eran condiciones que existían en América y que Moro conocía a partir de Pedro Mártir. Dice, entonces ahí de nuevo, y con esto cierro antes de marearme yo mismo, esta idea de la utopía, no de la utopía. Martínez Estrada acá de nuevo pone, me parece, la tensión entre lo imaginario y lo político, entre lo geopolítico y lo místico profético en un enclave concreto, en este caso en la isla de Cuba, con toda su historia, digamos, ¿no? Algo que eclosionó en 1959, pero que se remite para atrás y que quizás todavía, como enclave de resistencia, nos siga iluminando. ¿No? Ahí está la isla, en la utopía, la isla de Cuba, que me parece que se puede pensar con la isla Martín García y las Islas Malvinas, como tres figuraciones para repensar y concebir la soberanía y la utopía.